la infección urinaria en las embarazadas es una de las infecciones más frecuentes y hoy en día pues, es de las que más produce morbilidad y mortalidad materna de las enfermedades infecciosas. Fácilmente cuando hace una infección al riñón o algo puede ser una sepsis y puede ser una septicemia, un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto y a veces necesitar UCI y en ocasiones puede producir la muerte materna. También morbilidad fetal, bajo peso al nacer, trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas. Entonces por eso se hace necesario indagar en el control prenatal, en la historia clínica, pues los antecedentes de infección urinaria, de cistitis a repetición, de pielonefritis, problemas de diabetes. Ahora miramos factores de riesgo, anemia de células falciformes, el sobrepeso, alteraciones anatómicas de los sistemas colectores renales o cistitis o infección urinaria en la infancia o la adolescencia. La vamos a dividir en 3 partes. Es la bacteriuria asintomática, la pielonefritis, primero la cistitis baja y luego la pielonefritis o infeccional. Los cambios fisiológicos del embarazo pues también potencian, a veces hacen que la infección urinaria sea más frecuente que en las mujeres no embarazadas. Ya todos sabemos los cambios fisiológicos del embarazo a nivel del riñón. La tasa de filtración glomerular se aumenta, el flujo plasmático renal efectivo aumenta casi el 100%, el tamaño del riñón se aumenta, el volumen. Y esto hace pues, que la orina sea filtrada con más rapidez, hay a veces paso de proteínas, paso de azúcar por la tasa de filtración glomerular elevada, sin que la paciente sea diabética. Y esta orina es a veces un medio de cultivo mejor para la infección urinaria. También el aumento de tamaño del útero, el que comprime la vejiga, aumenta un poquito el edema, el reflujo vesicoureteral, la progesterona. Ustedes saben que aumenta el éstasis del ureter y hace pues, el músculo liso se ve relajado y el volumen ureteral a veces en las embarazadas puede ser hasta de 200, 300 centímetros de orina en un hidroureter fisiológico. Entonces, esto aumenta la posibilidad de infección. También la disminución del sistema inmune, la interleuquina 6, que está más disminuida en las embarazadas, que se produce, es secretora en las mucosas, está disminuida y hace que la infección urinaria se aumente más. Entonces tenemos eso y hay también pues mecanismos de defensa. El hecho de que la mujer esté orinando más frecuentemente hace pues un barrido de las bacterias y puede evitar con eso también disminuir la infección urinaria. La creatinina en la mujer embarazada ya sabemos que siempre debe ser debajo de 8, la tasa de filtración aumentada hace que una creatinina por encima de 0,8 en una mujer embarazada sea anormal. Es siempre una creatinina por encima de 1 en 1 es anormal en una embarazada. Generalmente están 0,5, 0,6 por el aumento de la tasa de filtración. Esto pues aquí trata de explicar cómo el aumento del útero, lo que hablábamos en el primer trimestre, el peso va a ser sobre la vejiga, sobre el techo de la vejiga, va a disminuir la capacidad de la vejiga, va a haber una polaquiuria y a veces una disuria ocasional. También el ángulo de la vagina y se aumenta, la humedad, el calor, todo eso hace que las bacterias que normalmente están en la vagina o que están en la región perianal a veces migren a la uretra y empiecen a colonizar uretra, vejiga, luego ureter y luego riñones. A medida que va creciendo el embarazo, pues el peso sobre la vejiga disminuye, pero ya viene a haber la compresión sobre los ureteres y la columna más la del lado derecho.
siempre el compromiso mayoritariamente es del lado derecho. El hidroureter es mayor en el derecho, parece que el útero pues por el sigmoide y por todo está un poquito estrorrotado y eso hace que el ureter se aumente más y casi todas las pielonefritis empiezan por el riñón derecho. A veces cuando es izquierda, pues hay que hospitalizar a la pareja. Bueno, ahí todas las pielonefritis se hospitalizan en las embarazadas. Esta es una imagen de un hidroureter. Como les decía, aquí puede fácilmente acumular 200 o 300 centímetros de orina, que si está infectada o hay algún problema infeccioso, pues va a perpetuar más la infección. Y este es el izquierdo, una pielografía de una paciente embarazada. Aquí está el feto. Esto pues ya no se realiza, por eso es tan vieja la foto. Lo que decíamos de la vejiga, hay un poco de hiperplasia del músculo conectivo, la longitud de la uretra aumenta y los cambios pues, de la flora, el calor, la humedad y todo hace que se aumente un poquito más la posibilidad de inflamarse y infectarse el riñón. La continencia también se ve un poquito disminuida, la coaptación de la uretra, o sea que la uretra, la mayor continencia urinaria la hace la coaptación de la uretra. Aquí la presión de pérdida es de 0 y acá al final de la uretra es de 70, 90 centímetros de agua. Eso lo hace el músculo de la uretra, los esfínteres externos de la uretra, y todo esto lo relaja la progesterona. Entonces es más fácil la colonización de la vejiga. Por eso algunas mujeres al principio del embarazo pueden acusar incontinencia, pero es únicamente por los cambios del embarazo. Bueno, la bacteriuria, la epidemiología de la infección urinaria en común es casi igual en no gestantes o en gestantes. Digamos, si tenemos 100 pacientes embarazadas, entre un 3 a un 7, a veces en algunos estudios hasta el 10% pueden tener bacteriuria asintomática. O sea que le hacen un cultivo y está positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y 100 mujeres no embarazadas, pues igual. Lo que pasa es que en los 9 meses del embarazo, esas pacientes embarazadas que tienen bacteriuria asintomática, el 20-30% van a migrar a una infección más severa, una pielonefritis, si no se trata. Por eso, en las pesquisas, en los control prenatal, siempre tenemos que pedir inicialmente un urocultivo a estas pacientes. Entonces, hay una mayor incidencia de pielonefritis con respecto a la población general. Y la cistitis sí es casi igual. La cistitis, del 1 al 2% de las gestantes, y el problema, pues la cistitis es la infección de novo de la vejiga, que sí da ardor para orinar, da polaquiuria, da isuria, y la bacteriuria asintomática, pues como el nombre lo indica, es asintomática y no va a tener ninguna sintomatología. Estos son los factores de riesgo que aumentan la infección de vía urinaria en los embarazos. Entonces está infección del tracto urinario previo, anormalidades anatómicas del tracto urinario, doble sistema colector, a veces reflujo vesicoureteral, valvas posteriores, difusión urinaria del tracto urinario, entonces el reflujo vesicoureteral, la diabetes, la enfermedad de células falciformes, el bajo nivel socioeconómico, la multiparidad y el incremento de frecuencia de la actividad sexual. Hay una cistitis que se llama cistitis postcoito. A veces las pacientes que tienen pues, este problema en el embarazo se va a ver más afectado. Entonces, luego vamos a mirar que puede estar dentro de las posibilidades diagnósticas hacer tratamiento profiláctico postcoito. A veces utilizar preservativo o a veces suspender la actividad sexual. Como les decía, la infección de vía urinaria puede producir parto pretérmino. 20 a un 50% de las infecciones urinarias puede producir esto. Bajo peso al nacer y restricción del crecimiento intrauterino. Mayor riesgo de preeclampsia, como todas las infecciones, pero pacientes que
han tenido infección urinaria o que tienen bacteriuria asintomática no tratadas, en algunos estudios se ve la incidencia mayor de preeclampsia. A veces es difícil mirar la correlación, digamos, en si es la correlación entre una y otra, pero sí en algunos estudios se ve que hay más incidencia de preeclampsia con pacientes con infección urinaria. Morbimortalidad materna por sepsis. Como les decía, casi que la infección de urinaria es lo que más produce muerte materna. Antes era el aborto séptico. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, que puede ser una secuela de la pielonefritis recurrente en el embarazo, anemia, y el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Dentro de los gérmenes que producen infección urinaria en la embarazada, pues está la E. coli, es el que más se cultiva en todos los estudios, de un 70-80%, un gran negativo. El otro es otro gran negativo, la Klebsiella pneumoniae y Enterobacter. Y tercer puesto están también otro gran negativo, la Pseudomonas, el Proteus, el Citrobacter. Luego vienen los gran positivos, el Streptococcus del grupo B, en el 10% de los casos. Y otros gérmenes que se pueden encontrar, Mycoplasma hominis, Uroplasma, la Gardnerella vaginalis. Por eso a veces es importante hacer el tratamiento de la Gardnerella y las vaginosis en la embarazada o en la paciente que desea embarazarse en la consulta preconcepcional. Y la clamidia, que no es muy frecuente, pero se encuentra como productora de infección de vías urinarias. Estos gérmenes así atípicos están también relacionados con la urolitiasis. La urolitiasis también hay que buscarla cuando la paciente tiene infección recurrente. Entonces, la bacteriuria asintomática debe detectarse en todas las pacientes gestantes desde el primer trimestre, debe ser un examen del control prenatal, el puro cultivo, para buscar diagnosticarla. ¿Cómo se diagnostica? Van a leer en toda la literatura que son 2 cultivos repetidos con el mismo germen, con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero eso, en todas partes, con un solo cultivo, ya se hace tratamiento para esa bacteriuria asintomática. Entonces, para gente que no tiene ningún síntoma, pero se hace el cultivo es positivo y hay que darle manejo médico. Si se toma con sonda vesical, no es lo usual, pero en algunas partes van a ver también ahí consulta de urgencia. Algunos colegas les gusta pasar sonda y hacer. Entonces, con 10 a la 2 unidades formadoras de colonia está permitido hacer diagnóstico. Lo que pasa es que uno manda al laboratorio la orina y si no le crece más de 100.000 unidades formadoras de colonia, si uno no le escribe que está con sonda vesical tomada la muestra, entonces no la informan. No van a informar 100 unidades formadoras de colonia. Cualquier crecimiento por punción suprapúbica, entonces eso es importante. Cuando uno manda la muestra al laboratorio, muestra obtenida por punción suprapúbica. Entonces esto dice que con una unidad formadora de colonia debe ser diagnóstico. Y a veces pasa eso, que entonces le toman la muestra con sonda, tiene 100 unidades formadas de colonia, la que está leyendo el cultivo no le parece que no son las 100.000 unidades, entonces no lo informa como negativo y resulta que sí es positivo. Entonces, siempre debemos en la orden, que es muestra tomada con sonda vesical. Lo otro que recomiendan, pues hay trabajo sobre eso, sobre cómo tomar la muestra, porque a veces si no le hace buen aseo a este paso de sonda, hemos visto que muchas veces hace que colonice la paciente la vejiga con gérmenes de la piel, si no le lavan bien o no hace un buen aseo genital. Entonces la manera de tomar la muestra es la primera orina de la mañana, la paciente se haga aseo genital, se lave con agua y jabón como acostumbra los genitales, se bañe en la parte de la uretra, ya sea con un jabón íntimo, un jabón de pH normal para que no tenga ardor, se abra bien, o sea, les dice uno abra con las piernas como un soldado a discreción, se separen los labios,
empiece a orinar y a mitad del chorro introduce el frasco y toma la muestra a mitad del chorro. Esa es la mejor manera de tomarlo y que lo procesen rápidamente, ¿no? Porque a veces lo toman el viernes y lo van a llevar el lunes, pues no va a servir para nada la muestra. Entonces mejor toman la primera orina y de una llevarlo al laboratorio para que lo empiecen el cultivo. Esa muestra sí, pues es bastante sensible, bastante específica para hacer el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Como les decía, entre más o menos un 7% de las mujeres embarazadas tienen bacteriuria asintomática. El embarazo no aumenta la incidencia de bacteriuria, pero de las pacientes con bacteriuria asintomática que no se traten, hasta un 30%, o sea, una de 3 mujeres va a ser pielonefritis. Entonces, por eso hay que buscarla y tratarla. Estos son los antibióticos que se utilizan generalmente para la bacteriuria asintomática. La nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un antibiótico bueno, un antiséptico. 100 miligramos cada 12 horas. Lo que pasa es que produce dolor de estómago, produce náusea y vómito, y en la embarazada, pues, generalmente la adherencia al tratamiento es muy maluca. Algunos recomiendan no darlo ni en el primer trimestre ni al final del segundo, porque puede producir, como se pegan las proteínas y todo, puede producir algo de hemólisis en el recién nacido. Entonces, a veces yo no soy muy amigo de esto por los problemas gástricos que tiene. La amoxicilina clavulanato, la cefalexina o la cefradina, las cefalosporinas de primera generación son una buena opción. Generalmente 500 miligramos cada 6 horas, generalmente se da por 5 a 7 días. Hay algunos medicamentos que son de dosis única, como la fomicina, que no está en el post, pero es un medicamento excelente. Es un solo sobre de 3 gramos y con eso los resultados son casi idénticos que cualquier otro de estos antibióticos dados por 5 o 7 días. Se le da a la paciente, si la paciente tiene demasiado problema digestivo, demasiado problema de vómito, pues que compre la fomicina, se la tome, orine, se la tome con un vaso de agua en la noche, desocupe su vejiga, se la tome y con eso tiene. O sea, si está vomitando mucho, pues tomarse una tableta para el vómito antes y con eso ya la paciente no va a tomar más. Generalmente, después de hacer un manejo antibiótico que hayamos elegido, le hacemos un cultivo a la semana para ver si ya está estéril la orina. Generalmente está estéril y si está estéril, algunos protocolos dicen que ya no hacer más exámenes. Otros protocolos, como el nuestro aquí, dice hay que hacer un cultivo cada trimestre. Entonces, a la semana, segundo trimestre, vuelve y le toma otro cultivo. Y al final, otro cultivo. Si el cultivo es positivo, entonces debe esperar el resultado del antibiograma y del germen y tratar de acuerdo al antibiograma y al germen que da. Si vuelve a dar positivo, hay que buscar, pues, con ecografía, con otra cosa, algún tipo de anormalidades, ya sea reflujo vesicoureteral, doble sistema colector, un cálculo, alguna cosa que esté perpetuando la infección. Si es por problemas, hablar con una pareja, si es problemas de relaciones sexuales o esto, pues hay que hacer siempre, entonces, manejo supresivo, ya sea con 100 miligramos diarios de nitrofurantoína o 500 miligramos de una cefalosporina, ya sea postcoital, o sea, después de que tenga la relación, tomarse una tableta, o todos los días hasta que tenga el parto y termine su puerperio. Con la fomicina, pues no se hace tratamiento supresivo, solamente con la nitrofurantoína o una cefalexina o cefradina, una cefalosporina de primera generación. El trimestoprim sulfa casi nunca lo usamos acá. Ustedes saben que es un bloqueador del ácido fólico y los folatos, pues, lo requiere el embrión para su desarrollo, aunque no se ha visto problemas de teratogénesis con el trimestoprim sulfa, con el Bactrim, pero es mejor no utilizarlo. Si tenemos alguna tipo, pues nosotros contamos con nitrofurantoína, con amoxicilina, con cefalexina en el post y amoxicilina clavulanato llenando el no post. La fofomicina sí como que no la entregan, pero no es tampoco tan costoso.
Entonces eso con la bacteriuria asintomática. La otra infección es la cistitis aguda. Generalmente entonces ya la cistitis sí tiene síntomas y lo más característico de sus síntomas es la disuria, el ardor para orinar, la polaquiuria, el tenesmo vesical, a veces hay hasta hematuria, puede haber cistitis hemorrágica, la urgencia urinaria, el dolor, pero generalmente no tiene fiebre, sino solo malestar local, que la paciente pues consulta y uno tiene que iniciarle manejo médico antibiótico empírico con alguna de los antibióticos, pues si la señora ha tenido historia antes de cistitis, mira qué antibióticos ha tomado, no tenga resistencia o algo y cambiar o escalonar el antibiótico. Se debe hacer un uroanálisis, que puede ser de urgencia, hacer un urocultivo para mirar si después pues hay que algún criterio para modificar el antibiótico, dependiendo del germen que se cultive. Entonces siempre insistirle a ella pues que tome mucho líquido, aunque va a orinar más, pero el barrido del mecánico de la orina, de aumentar la ingesta de líquidos, hace que los síntomas desaparezcan. A veces hay medicamentos que son anestésicos locales para la uretra, que sirven mucho porque lo que más molesta es el dolor, ¿no? El ardor para orinar, ya la paciente no quiere ni orinar, entonces retiene, aumenta la infección y puede ser un poquito más, hacer una complicación severa. Y a veces hace hematuria. Eso es en cuanto a la cistitis. La cistitis en sí no produce más pielonefritis porque es una patología que se consulta rápidamente. Digamos, la bacteriuria asintomática en la historia natural de la enfermedad, la paciente tiene su bacteriuria, se embaraza, no se le trata y al final del segundo o al tercer trimestre va a ser una pielonefritis. Esa es como la historia natural, porque va a estar con la orina, con la vejiga llena, con las bacterias, está conviviendo con ellas, no tiene síntomas ni nada. En cambio, la cistitis si la hace consultar, eso ninguna mujer va a aguantar más de un día con el ardor para orinar, por más que pues, a veces se automedican o la medican en la droguería, pero es siempre hacer énfasis en generalmente las pacientes embarazadas siempre consultan. Pero todo viene toda la historia de esto. La piuria estéril, ya no es diferencial, cuando hay una piuria bacteriuria. Entonces hay que mirar, generalmente está relacionado con tuberculosis, con estos tipos de gérmenes atípicos, la clamidia, el uroplasma. ¿Sí? El tratamiento antibiótico previo, automedicación, después la paciente viene con la historia, pero ya tomó algún medicamento que tenía en la casa o que le recomendaron y se encuentra piuria, pero no hay bacteriuria. Contaminación por soluciones esterilizantes utilizadas para limpiar el meato, puede ser también. Contaminación con leucocitos vaginales, nefritis intersticial crónica, nefrolitiasis, tumor uroepitelial, síndrome de vejiga dolorosa, cistitis intersticial crónica. Esto ya es un poquito más de la cuarta década de la vida, entonces casi no se ve en la embarazada, pero depende de su historia infecciosa anterior, que hay mujeres que tienen o han sufrido infección urinaria, cistitis, infección urinaria desde la infancia, si tienen algún tipo de alteración anatómica. Proceso inflamatorio intraabdominal adyacente a la vejiga. Entonces esto es un diagnóstico diferencial de una paciente que tiene síntomas urinarios, le hacemos el examen y no le encontramos bacteriuria. Entonces tenemos que buscar esto. Después, esto también es una infección urinaria, entonces el cultivo de gérmenes atípicos o hacer anticuerpos para clamidia, cultivo para uroplasma. Y a veces, si no, nos toca hacerle manejo empírico para esto. Antibiótico para la cistitis aguda generalmente es muy similar al de la bacteriuria asintomática, la nitrofurantoína, 10 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. La amoxicilina, 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas por 5 a 7 días. Aquí tenemos solamente cápsulas de 500, 875 no tenemos, entonces no vamos a amoxicilina clavulanato, 500 o 750 tenemos nosotros. Acefalexina, 500 cada 6 horas. La fofomicina,
de metropin sulfa y la cefodoxima, que acá no existe. La cistitis recurrente. Entonces, está con 3 o más episodios durante el embarazo. Entonces ahí tenemos que mirar si la paciente, a veces hay mujeres que les gusta siempre utilizar protector diario de panty. Entonces prefieren cualquier otra cosa, no comer ni nada, no ponerse el protector. Entonces esto puede estar ocasionando esa irritación del meato y esa cistitis recurrente. La profilaxis postcoital, ¿sí? Versus la profilaxis continua, lo que decía con la bacteriuria recurrente, bacteriuria sintomática recurrente. Entonces, lo que tenemos que buscar es que la paciente tenga estéril su orina lo más, pues, el resto del embarazo y controlar esto porque, para evitar pues todo lo que conlleva la infección urinaria con el producto gestacional, bajo peso, el trabajo de parto pretérmino, el parto prematuro. Patologías que aumentan el riesgo de complicación, entonces pacientes que tienen diabetes, enfermedades de células falciformes, todo esto, entonces ya son factores de riesgo altos. Entonces a veces hay que hacer profilaxis desde el primer episodio y sobre todo la higiene miccional, que no dure más de 3 horas, que no aguante la orina, que cada 3 horas esté orinando, que tome mucho líquido en el día, que en la noche, pues ya después de las 5 o 6 de la tarde no consuma tanto líquido para que no esté parándose toda la noche, que se tome la tableta si es profilaxis en las horas de la noche. Y la tercera pues es la pielonefritis aguda. Ya es cuando las bacterias infectan el parénquima renal. Entonces el compromiso sistémico es general. La paciente va a estar francamente enferma, va a estar febril, sudorosa, pálida, con escalofríos, lumbalgia, dolor de cabeza, náusea, vómito a veces, y puede no tener disuria y puede tener polaquiuria. Porque, como les digo, a veces la historia natural es de una bacteriuria asintomática que ha convivido con las semanas que lleva el embarazo y no se ha tratado. Y entonces, cuando llega la infección urinaria, la infección del parénquima renal, que es una nefritis, y eso pues produce bastante, o sea, el riñón empieza a hacer una septicemia, empieza a botar bacterias por toda la economía. Entonces el riñón se infecta, está aquí, va a ser fácilmente una bacteriuria, una septicemia, y a veces los pacientes terminan en unidad de cuidado intensivo y a veces pueden hasta perder la vida. Entonces siempre la paciente, cuando tiene todo esto, la vamos a hospitalizar, vamos a iniciar el manejo antibiótico, manejo hidratarla, a tomar hemocultivo, surocultivo, el cuadro hemático, la PCR, el examen de orina, los nitritos, todo, y tenemos, por decir así, el permiso para iniciar antibióticos sin tener cultivo positivo. No vamos a esperar 3 días a que la paciente a ver qué germen tiene. Entonces siempre hacer la historia clínica, y a veces estas pacientes, cuando ya tienen pielonefritis, pues han tenido una bacteriuria o han tenido una infección antes, mirar qué manejo antibiótico ha tomado, qué antibiótico ha tomado, para generalmente, dependiendo también de la institución, ya la institución en sí. Por ejemplo, en el hospital universitario utilizamos ampicilina sulbactam. En la clínica Chicamocha se inicia con ceftriaxona. Entonces, dependiendo, a veces, pues cada institución, dependiendo de sus gérmenes, la patología y los estudios que se hayan hecho, pues se define con qué antibiótico se inicia. Algunos, si ya la paciente ha tenido manejo con ceftriaxona, manejo con ampicilina sulbactam, pues empiezan con los carbapenem o con piperacilina tazobactam, dependiendo del estado de la paciente. Pues siempre el urocultivo, tomarlo antes de empezar el antibiótico. Realmente a veces se toma con la sonda, con buen aseo, y se puede escalonar o variar el antibiótico según el resultado del cultivo o según el resultado de los síntomas de cómo va la paciente. Generalmente a las 24 o 48 horas ya la paciente muestra franca mejoría si el antibiótico elegido es bueno.
Imagenología dice que no requiere, pero generalmente se utiliza la ecografía renal para mirar que no tenga absceso perirenal o que no tenga algún otro tipo de compromiso, ¿no? Una hidronefrosis, un riñón excluido, Entonces, que ahí siempre, en la primera consulta, le pedimos la ecografía renal. Algunas partes dicen que si en 24, 48 horas sigue con fiebre, sigue con molestia, pedir la eco renal porque, pues, para descartarle un absceso perinefrítico. Pero la idea es descartarlo lo más pronto posible. El manejo antibiótico, pues lo que les decía, la cetrazona, antibióticos cefalosporinas de tercera generación, a veces la gentamicina, muchas veces los aminoglucosis en la embarazada con los problemas de ototoxicidad no nos gusta mucho, a veces preferimos la piperacilina, el imipenem de los carbapenems, ese es el que produce, en algunos ha producido molestias fetales, entonces no se recomienda utilizarlo en la embarazada, solo el ertapenem, el meropenem o el dolipenem. Imipenem no. La piperacilina tazobactam a estas dosis o a las dosis que se utilizan también dependiendo del peso, del estado de la paciente, si tiene insuficiencia renal o no, la creatinina sérica, entonces, sobre todo cuando vamos a utilizar gentamicina o algún otro aminoglucósido. El manejo, generalmente es de 7 a 10 días, dependiendo de la evolución, va a ser el manejo intrahospitalario, 3 o 4 días, y luego complemento ambulatorio hasta los 10 días, y dependiendo, se puede, a veces algunos recomiendan hacer tratamiento supresivo, ya sea las cefraína o la cefazolina, una cefalosporina o 500 miligramos todas las noches hasta el puerperio, después de un episodio de pielonefritis. Otros dicen que ya el segundo episodio. Pues depende, pues que todos los casos se van a individualizar dependiendo de cualquier otra patología que tenga la paciente. Pielonefritis recurrente, pues ya el 6 al 8% de las gestantes con pielonefritis aguda, puede repetir, ahí entonces lo mismo, entonces mirar que no tenga cálculos renales, que no tenga una estrechez de la pelvis renal, que no tenga doble sistema colector. Ahí ya pues vienen otras especialidades a ayudar al manejo, urología o a veces nefrología, para descartar ese tipo de patología, porque ya la paciente va a ser de un cuidado mayor para que no vuelva a repetirse. Este es el manejo supresivo, cefalexina 500 miligramos o nitrofurantoína 100. Esto es 50 y 250, generalmente no lo utilizamos. La bacteriuria persistente, urocultivo al inicio del tercer trimestre. Si es positivo, tratar de lo que hablamos, según el antibiograma, y reevaluar con terapia profiláctica si volvió a presentarse el positivo después del manejo de la bacteriuria, dejar terapia profiláctica. Entonces vamos a usar terapia supresiva o profiláctica en las pacientes con pielonefritis, en pacientes que tienen bacteriuria persistente y en las pacientes que han tenido cistitis recidivante, o que ya tienen 3 episodios. Ya el tercer episodio en el embarazo empieza uno a dar el manejo de terapia supresiva con cefalexina o nitrofurantoína. El manejo obstétrico, que generalmente si la paciente está cerca del término, lo ideal es manejarle primero la infección, no someterla a una inducción o a una cesárea si la paciente no lo requiere por una indicación obstétrica. Si tiene sufrimiento fetal, desprendimiento de placenta, cualquier cosa de eso, pues sí hay que operarla y hay que intervenir en el embarazo. Pero si no, lo ideal es que ya la paciente maneje 24, 48 horas de antibiótico, esté más compensada, esté febril, no tenga bacteremia ni síndrome de dificultad respiratorio agudo ni nada, para ahí sí tomar una conducta de desembarazar.
No es indicación para parto que tenga pielonefritis ni se requiere inducción por causa obstétrica. Idealmente esperar a que la paciente esté febril o esté fuera de su episodio febril. Si a veces es ya recidivante, a veces entonces empiezan el manejo y habrá que embarazarla antes de que termine su tratamiento de los 10 días de la pielonefritis. El tercer, cuarto día ya está, y una paciente que tiene, por ejemplo, 2 cesáreas y ya es la tercera, pues a veces es mejor quitarle ese peso, esa carga de volumen al corazón, al pulmón, al riñón, al abdomen mismo. Entonces se espera que esté febril y se hace la cesárea ahora. La tocólisis no es, dicen que no está indicada, ¿no? Ustedes saben que la tocólisis está indicada hasta 36,6 y la maduración pulmonar, pero en estas pacientes infectadas no está indicada, no es que la paciente esté por debajo de las 34 semanas y vayamos a madurar el pulmón. Porque los tocolíticos van a afectar un poco más el pulmón y van a de pronto y los corticoides pueden diseminar más el proceso infeccioso. Entonces no está, a no ser que sea menor de 34 semanas. Lo otro, todos los que son riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Entonces dice, no en sepsis por mayor riesgo de edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Es pacientes que si uno por tratar de hacerles algo mejor llega con fiebre, escalofrío, todo y dice, ay, tiene 36 semanas, madurémoslo. A veces lo que hace es aumentar un problema y no va a lograr lo que quiere hacer con la maduración. Entonces, tocólisis y maduración con una paciente con pielonefritis aguda por debajo de las 34 semanas. Ya la paciente que esté por encima no es una indicación, digamos, es mejor esperar a que pase su problema infeccioso, que sea todo, porque, como les digo, hay pacientes que terminan en UCI. Entonces, es mejor esperar que evoluciona esa infección. Bueno, entonces, eso es en cuanto a infección de vía urinaria y embarazo. Entonces, es una enfermedad que es frecuente en la mujer no embarazada, es frecuente en la mujer embarazada. El embarazo cambia en la historia natural de la enfermedad, porque por las mismas alteraciones o los mismos cambios fisiológicos del embarazo en cuanto a volumen plasmático renal efectivo, la tasa de filtración glomerular, el volumen urinario, las consideraciones de los cambios anatómicos, los cambios que hay en el músculo liso